Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos de nuevo en un streaming Somos Fagrán, hoy celebrando el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema Mano de la mano por alimentos y un futuro mejor. Nos convoca el Día Mundial de la Alimentación, nos convoca que hace un año empezamos desde Fagrán con esta idea loca de hacer streaming con temas que nos importan y que nos parecen necesarios debatir. También nos convoca que dentro de muy poquito tiempo, más precisamente el 26 de octubre, se celebran 4 años de la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Así que hoy vamos a estar con una mesa de amigos, colegas y personas de organizaciones con las que venimos trabajando hace muchísimos años, con mucho esfuerzo por esta ley, para hablar un poco de cuál es la situación actual de la ley, cuáles son los desafíos. Pero me parece que antes de entrar en los desafíos y la situación actual, hacer un breve recuerdo de por qué. ¿Por qué como organizaciones de profesionales de la nutrición, como el caso de Fagrán, hay entidades más del palo de lo ambiental, entidades que promueven políticas públicas? ¿Por qué juntas pensamos el objetivo común de hacer abogacía, incidencia y pelear fuertemente por esta ley? ¿Quién quiere arrancar para hablar de aquel primer momento? Si querés, nos acompaña Laura Barbieri, que fue coordinadora y es coordinadora del equipo de Fagrán de etiquetado frontal. Así que, Lauri, bueno, toma la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias, hermosa esta mesa. Bueno, está muy bien la pregunta, porque hablar de la ley ahora, que ya la tenemos en vigencia, reglamentada, donde sobre ella estamos haciendo estudios, cómo está impactando en la sociedad, en el consumo, deja un poco de lado todo ese trabajo previo que tenía que ver con cómo frenamos esto que está pasando, que es que todos los diagnósticos de situación, los contextos nos marcaban que iba en aumento las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, diabetes, hipertensión, dislipemias, y que esto estaba acompañado por un aumento permanente también del consumo de alimentos ultraprocesados. Hay un estudio en América Latina de 7 países donde se estudió la tendencia del aumento del consumo de estos alimentos, y lo que se observó es que el gasto por cápita de personas para el consumo de estos alimentos no solo que fue en aumento, sino que se centraba principalmente en galletitas, golosinas y gaseosas, y que los países que lideran estos en América Latina son Argentina, México y Chile. Bueno, esto que se venía repitiendo en distintos estudios también nos llevó a hacer estudios internos en el país. La encuesta médica de salud escolar nos venía también a decir que el consumo de golosinas, de alimentos altos de nutrientes críticos, es elevado en las escuelas, que los kioscos en el año 2018 eran muy pocos los kioscos que tenían acceso al agua potable y segura y gratuita, y que el consumo de bebidas azucaradas también iba en aumento. Después, en el 2019, la encuesta nacional, la ENIS, la encuesta nacional de nutrición y salud, bueno, que ahí también estos valores que también aparecían en aumento otra vez de las enfermedades por exceso en adultos,
un 70% de los adultos con obesidad o sobrepeso, un 40% en los niños, apareciendo estas patologías o esta malnutrición en niños menores de 5 años, también en un 13%, cuando la foto que teníamos cuando hablábamos de problemáticas de nutrición era la desnutrición, ¿no? Y que los valores ya 7, 8, 2, 3 nos parecen altísimos, bueno, 13, 40, 70 es lo que se viene repitiendo. También en el 2021 encuestas de consumo que van en disminución el aumento de frutas y hortalizas y aumenta el consumo de bebidas azucaradas, de galletitas otra vez, de amasados de panadería. Bueno, en todo ese contexto es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como política de salud? ¿Qué proponemos desde las organizaciones científicas, desde las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué proponemos para frenar esto? Y qué se venía dando en la región y en otros países para salvar esta situación. Se hablaban de impuestos a las bebidas azucaradas, se hablaban de modificar los sistemas de los empaques de los alimentos para que la gente pudiera estar advertida de qué es lo que estaba consumiendo. Educación alimentaria, que es algo que se nos plantea como lo que hay que hacer. Educación alimentaria se hace todo el tiempo, es lo único que se estaba haciendo, digamos. Así que bueno, ahí aparece en medio de muchos otros proyectos que venían intentando mejorar la salud alimentaria de la población, aparece este proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable que incluía un impacto sobre la decisión de consumo de estos alimentos ultraprocesados, un impacto sobre la alimentación escolar, sobre la publicidad, promoción y patrocinio, una ley que integraba otros proyectos y que entendimos que iba a frenar un poco todo esto. Sí, y justamente de la mano con lo que es el lema del Día Mundial de la Alimentación, que son alimentos mejores para un futuro mejor, tiene que ver con esto, con que lo que estábamos consumiendo era lo peor, si se quiere, este consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, hipotecando el futuro de niños, adolescentes y de la población en general, con aumento de enfermedades no transmisibles y con ese montón de cosas que Laurita lo describió re bien. También nos acompaña Belén de Sanar. Belén, contanos un poco esa ley que bien explicaba Lauri, integral, que abarca varios aspectos, que el más conocido es el etiquetado frontal, pero ¿qué otras cosas incluye la ley de promoción de la alimentación saludable? Bueno, el etiquetado frontal sabemos que está más bien dirigido a lo que Laura describía recién, ¿no? El consumo individual, las elecciones con información, tratar de uno ser autónomo en las decisiones que toma al momento de elegir un producto y saber si eso esconde o no un riesgo para su salud. Y la ley le decimos que es integral porque abarca regulaciones del entorno, porque grandes de estas problemáticas no es por solamente el consumo individual, sino el entorno en donde crecen, viven las personas y se desarrollan. Entonces, ¿cuál era la problemática? Si nosotros damos educación alimentaria, por ejemplo, en una escuela, pero en la escuela hay kioscos que ofrecen ultraprocesados, cantinas que ofrecen ultraprocesados, comedores que ofrecen ultraprocesados. Entonces la problemática es el entorno, qué se le está dando a esos chicos y chicas que asisten ahí, que a veces son los que la mayor parte de comidas hacen en la escuela. También el tema de las personas que no tienen el privilegio de comprar comida. Sabemos que el Estado tiene diferentes formas de hacer asistencia alimentaria, bolsones, comida a comedores comunitarios, a otro tipo de asistencias, en donde eso está más que probado que la calidad nutricional es muy mala. Entonces, ante ese entorno de productos no saludables que se dan a poblaciones súper vulnerables, sumado al marketing, ¿no? Porque uno a veces
cree que es autónomo en las cosas que va eligiendo, y la verdad es que no tanto, porque estamos condicionados por todas las publicidades que vemos en vía pública, en medios digitales, cuando vamos a hacer las compras, todos esos packagings, esas promociones, todo lo que nos venden como que eso es lo que tenemos que elegir, y nosotros creemos que realmente estamos decidiendo con autonomía. Entonces la ley está pensada para trabajar en los entornos. Por eso regula el marketing de estos productos que no son saludables, para que no puedan tener dibujitos en los packagings, mensajes de supuestos beneficios, fortificaciones de vitaminas, minerales, al lado de un montón de nutrientes críticos que hacen que ese producto no sea saludable. Las publicidades que incluso entran a las escuelas. Hay escuelas que no tienen el acceso a tener kioscos, a tener heladeras, a tener lugares para refrigerar alimentos, y las heladeras están todas ploteadas, y las empresas entran a las escuelas y les regalan útiles escolares, muestras gratis de alimentos. Entonces, bueno, la ley es integral por esto, porque va para las infancias, regulando su publicidad, regulando que no se les otorguen estos tipos de productos dentro de las escuelas, y que a su vez esto vaya acompañado con educación alimentaria y nutricional en todas las instancias, inicial, primario, secundario, que sea una educación integral. Y después para la parte de las compras públicas, que el Estado no tenga la posibilidad de dar productos con sellos a las poblaciones que sabemos que son las que peores tasas de enfermedades crónicas tienen. Sabemos que son las personas que más tempranamente se enferman, entran en incapacitaciones de trabajar y tienen muertes prematuras o edades tempranas por estas consecuencias de una mala alimentación. Buenísimo, Belén. También nos acompaña Isidro, abogado y referente de Consciente Colectivo. Isidro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco en este primer mapeo de cómo estaba la situación en Argentina a nivel nutricional y consumo de alimentos. ¿Cómo surge esto de pensar en una ley integral que vaya al hueso de la problemática, y cómo una organización que tiene más un perfil ambiental se interesa también por estos temas? Bien, sumamente interesante la pregunta, porque es un poco el reflejo de cómo nosotros, como organización socioambiental, nos involucramos en el proceso de sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Nosotros nacemos más o menos en pandemia, en 2020, un año antes de que se sancione la ley, y una de nuestras banderas siempre fue la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria. Y lo que veíamos en lo que es el sistema de producción de alimentos, que en todo el proceso de trazabilidad de la producción de alimentos hay impactos ambientales e impactos sociales, tanto en la salud ambiental como en la salud humana. Desde que se extrae la materia prima hasta que llega a las góndolas, los consumimos. Muy bien describió Lau cómo afecta eso a la salud, y Belu también. Incluso después el packaging, digamos, los envoltorios plásticos que siguen teniendo efectos nocivos en el ambiente. Entonces, en ese momento, en ese contexto, estábamos mapeando qué políticas alimentarias se estaban discutiendo, y así fue que conocimos la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como etiquetado frontal de alimentos. Ahí nos pusimos en contacto con las organizaciones que estaban trabajando por esa ley, que son ustedes básicamente, y ahí aprendimos muchísimo de temas de nutrición y de salud, como todo el contexto que estaba describiendo Lau, y quizás uno de los datos, digamos, más contundentes era el de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que hablaba de más o menos más de 40.000 muertes al año por enfermedades no transmisibles asociadas a la mala alimentación. Esto da un promedio más o menos de 630 muertes por día vinculadas a estas enfermedades no transmisibles, asociadas a la mala alimentación, asociada al consumo excesivo de los nutrientes críticos, que son los que la ley de etiquetado frontal justamente nos vienen a informar. Nos vienen esos octógonos negros, esos sellos que nosotros vemos, no son simples octógonos o simples sellos, son los excesos de nutrientes críticos que tienen los productos, que son la principal causa de estas enfermedades no transmisibles a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Y en ese sentido veíamos que la ley de etiquetado frontal era justamente la herramienta más eficiente para informar estos excesos de nutrientes críticos, para regular un montón de otros aspectos que fue los que explicó Belu muy efectivamente, que también generan esta mala alimentación,
y que bueno, que había viabilidad política al respecto, y ahí decidimos involucrarnos, ponernos en contacto con las organizaciones y trabajar por esta ley que efectivamente en el año 2021 se pudo sancionar. Sí, y esto que nombrás de la viabilidad política para lograr la sanción de la ley después de mucho esfuerzo y en donde se pusieron de acuerdo referentes de los distintos partidos y las distintas bancadas, pero finalmente se sancionó. Hace 5 años que Argentina cuenta con una ley completa, integral, que intenta dar respuesta a esta situación de malnutrición que afecta a toda la población en general, en particular a los niños, niñas y adolescentes, y más en particular todavía a los sectores de mayor vulnerabilidad social. Sin embargo, en todo este tiempo, desde que nos pusimos a trabajar por la ley y desde su implementación hasta hoy, no todo fue color de rosa y no todas son soluciones, sino que la realidad es que nos enfrentamos a innumerables cantidades de obstáculos y piedras en el camino para que la implementación se dé de manera completa y correcta. Y en los últimos años, en los últimos 2 años, si se quiere, un ataque a la ley y todas las diagonales posibles para que la implementación no resulte y para que la ley se debilite. ¿Quién quiere como contar un poco esta situación actual de este último tiempo? Si quieres voy. Dale. Bueno, en realidad los ataques generalmente vienen de un mismo lugar, porque esta ley obviamente toca intereses comerciales, intereses de industrias que no quieren ser reguladas. A las industrias no les conviene mostrar que sus productos son no saludables. A las industrias les conviene optimizar sus ventas disfrazando sus productos de saludables. Entonces, tanto en el periodo legislativo como en la implementación, la industria trató de hacer de todo para que la ley no salga, para que salga más tarde, para que salga más laxa, para tratar de no ver modificados sus ventas a raíz de exponer la verdad de qué tienen los productos intrínsecamente. Entonces, más allá de esta interferencia que está documentada, es sistemática, sabemos que lo que comemos mayoritariamente es lo que producen un grupo de corporaciones y son multinacionales que tienen mucho poder y que se basan en hacer lobby, tienen entrada directa a los tomadores de decisión, tienen mucha plata para financiar investigaciones y que los resultados o casualidad sea que sus productos son los más saludables del mundo. Tienen también bastante plata para cooptar a profesionales de salud, para que vayan a los medios hegemónicos, para que en nombre de la academia o de alguna institución científica bajen de que estos productos son los mejores, pero disfrazados con chaqueta blanca como si fueran una eminencia a las que no se le cuestiona nada. Y entre todas estas estrategias que están documentadas y sistematizadas, en este gobierno estas estrategias encontraron luz verde, encontraron viabilidad para ejercer la presión suficiente y lograr todo lo que venían pidiendo de antes, que la ley sea más débil, que sea más laxa. Lograron entrar a ANMAT y generaron tanta presión que ANMAT flexibilizó la forma en que los productos son etiquetados. Antes se consideraban todos los nutrientes críticos que estaban en el producto, ahora se consideran solamente los agregados. No me voy a poner en tecnicismos, pero en conclusión eso implica que en la góndola vamos a ver más productos que tienen menos sellos de los que deberían tener. Y a su vez, estas flexibilizaciones volvieron a permitir la introducción de los claims, de los mensajes de supuestos beneficios de light, rico en fibras, bajo en grasas, etc. Entonces, para el consumidor es una dicotomía, esto genera una confusión total. Por un lado tengo un producto que dice exceso en azúcar, pero por el otro lado me dice bajo en sodio. Y la efectividad del etiquetado frontal para hacer la advertencia de, che, acá está esto, se confunde al haber mensajes de beneficios. Sin hablar de las flexibilizaciones en cuanto al marketing. Antes las publicidades de productos con sellos estaban prohibidas
para niños, niñas y adolescentes, que uno dice, bueno, los adolescentes ¿hasta qué edades? Hasta los 18, ¿no? Por todas las convenciones de los derechos de los niños, o sea, está reconocido que la niñez termina a los 18. Bueno, ahora lo bajaron a los 16. ¿Por qué? No hay por qué. Y generalmente esto influye mucho en los adolescentes y todas esas publicidades digitales que ponen niños con una edad en la que uno no se da cuenta, y esto puede entrar a las escuelas tranquilamente, porque ¿cómo distinguís en un secundario? Bueno, las publicidades son hasta los 16, 17 y 18 que dan por fuera. No tiene ningún tipo de lógica ni justificación. Y fueron modificaciones que se hicieron a puertas cerradas, no había evidencia científica que lo sustente, no hubo una consulta con expertos, con organizaciones, con academia, con todos los que venimos generando evidencia y apoyo a la implementación de la ley. Así que las modificaciones estas son bastante tristes porque encontraron esta permeabilidad y fueron en detrimento de una ley que es modelo en la región. De todos los países de la región que tienen etiquetado frontal, la nuestra era la mejor. Pero sigue siendo ley. Sí. Y acudo, Isidro, a tus conocimientos de abogado. Está bien, o sea, un Estado puede, a través de una disposición, ¿es correcto que modifican el espíritu y lo sustancial que tiene la ley? No, justamente lo que modificaron las resoluciones de ANMAT fueron cuestiones sustanciales de la ley a través de una vía administrativa. Una vía administrativa no puede, una resolución por vía administrativa no debería poder modificar una ley que fue aprobada en el Congreso Nacional. Entonces creo que es importante resaltar el contexto político. Como vos decías, cuando la ley fue aprobada había un contexto de viabilidad política, de consenso entre todos los bloques para que se sancione esta ley, porque era la ley con mejor evidencia científica libre de conflictos de interés, una ley modelo en la región, sumamente integral. Y ahora lo que tenemos es un contexto político donde la industria alimentaria sabe que es mucho más permeable para influirlo en sus decisiones. Y la ANMAT, que justamente es un órgano del gobierno nacional, dicta estas resoluciones absolutamente regresivas de la ley y absolutamente ilegales, y de hecho seguramente se están encarando procesos de litigio para poder rebatir estas resoluciones que son contrarias a la ley. Si no me equivoco, tienen carácter de disposición, y creo que en la jerarquía inclusive es menor que un arresto. Exactamente. Entonces es más ilegal todavía, y hay, por supuesto, que recorrer una vía de litigio que es larga y tediosa, pero esta decisión del gobierno es completamente inconstitucional, ¿se diría? ¿Se dice? Sí, se puede decir inconstitucional. Y lo importante de esto es lo que vos decís. Lleva tiempo un proceso legal y los resultados, los efectos de las disposiciones ya están vigentes. O sea, ya hay productos en la góndola con menos sellos. Cuando no se volvieron más saludables, ya se está ocultando la información por estas disposiciones de ANMAT. Mismo lo que pasa con los personajes animados en las publicidades, y mismo lo que pasa con los claims nutricionales que hablaba Belu anteriormente. Y eso es muy, muy loco, porque cuando la ley tiene que comenzar a implementarse, habían un montón de fundamentos de la industria de que necesitaban tiempo para rehacer las etiquetas y para rearmar. Entonces parecía que la implementación de la ley correcta iba a llevar un montón de tiempo. Ahora, cuando la ley se debilita, la impresión de los sellos es instantánea. Lauri, sobre los cambios, el impacto en qué tipo de productos y nutricionalmente eso cómo afecta a la población. Bien, voy a decir algo previamente de esto que estaban diciendo, porque me parece que es interesante que Belén bien dijo de un día para otro. Yo quiero aclarar que para poder poner en vista a todos los legisladores de esta ley que se aprobó, se trabajó muchísimo y hubo que aportar mucha evidencia científica. Se hicieron comparaciones con otros países que ya lo habían implementado, como Chile, Uruguay, y se fue progresando hacia una ley mejor, ¿no?
Y contrarrestando esto, muchas discusiones y también aprobación de la ley de distintos partidos. Y contrario a esto, esta disposición salió un 26 de diciembre, cuando todo el mundo estaba en otra cosa, nos enteramos cuando ya salió en el boletín oficial. Eso traía también, ¿qué es esto? Nadie discutió por qué estas modificaciones. Y bueno, claramente cuando uno se pone a investigar un poquito, son modificaciones que venían a favor de la industria y sin ninguna fundamentación de por qué o cómo iba a impactar sobre la salud. Y bueno, ahora sí, ahí Belén ya comentó algunas modificaciones que se ven en relación a cómo se evalúa el producto, cuál es el punto de corte para ponerle el sello. Ahí se corrió la vara, entonces menos productos van a tener sellos, y no quiere decir que hayan modificado la composición y ahora sean más saludables, sino que se corrió la vara de dónde se pone el punto de corte, que era un punto de corte con fundamentación científica de por qué estaba allí. Después también se habló de los claims que empiezan a aparecer. Esto está prohibido en la ley y en su reglamentación inicial, de que un producto que contiene sello no puede tener claims, incentivos de compra o promociones propias del producto junto con el sello. Ahora sí, aparecen y se chocan y generan esto que está comprobado y estudiado en otros países también, de que no tiene sentido hacer ese doble mensaje. Aparece algo que para mí también es muy tremendo, que es que la leyenda precautoria contiene edulcorante no apto o no recomendado para niños, niñas y adolescentes. Según la ley, originalmente era para todos los productos que contuvieran edulcorante. Ahora se flexibilizó eso y es solamente cuando va a llevar esa leyenda precautoria cuando el edulcorante agregado tenga función de endulzar. ¿Por qué? Porque los edulcorantes también son utilizados con otros fines tecnológicos, como dar humedad a los productos, por ejemplo. Entonces vamos a tener productos que contengan edulcorante con otros fines y no estén etiquetados. Eso también es un volver atrás con la ley. Y el daño a la salud es el mismo. Exactamente el mismo. No importa la función que tenga el edulcorante, el daño a la salud está. Claro. La explicación que se da es que, que por lo menos eso de que tenía que ver con que producía más dulzor al producto y hacía que los umbrales para los niños de dulzor fueran cada vez más altos, no iba a estar. Pero es que los efectos del edulcorante cada vez más estudiados son muchos con respecto a la alimentación y sobre todo a diario. También hay muchas modificaciones dentro de estas largas disposiciones de la ANMAT, pero por decir otra, se pasó, por esto es muy técnico, pero se pasó de permitir que los productos con exceso de grasa se consideren cuando se parte de una leche estandarizada al 5% de las grasas a un 6%. Esto quiere decir que una leche que va a tener mayor contenido de grasa puede ser utilizada para los productos y eso no va a ser considerado un exceso de grasa, por lo cual no va a tener el sello de grasa ese producto. Esto beneficia especialmente a los lácteos, o sea, muchos lácteos que podríamos considerar que tienen un exceso de grasa, no va a tener el sello de exceso de grasa. Después, con respecto a las grasas mismas, cuando hay agregados de aditivos lipídicos como la lecitina de soja, por ejemplo, no van a ser considerados agregados de grasa, porque justamente lo que dice la nueva disposición es que el sello va a ir si es una grasa agregada.
Bueno, eso es una grasa agregada. No, pero eso es un aditivo, va a ser ahora. Entonces no va a llevar el sello tampoco. Me parece que está bueno también explicar a la población en general y a las colegas, ¿por qué no?, que miran el streaming, que ¿por qué es importante que se contabilice la grasa intrínseca? Porque en el caso de los azúcares, desde el proyecto original y cómo se sancionó la ley y los primeros manuales de aplicación, siempre se consideraron los azúcares añadidos, porque la evidencia científica y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y el perfil de nutrientes de OPS que se elabora siguiendo esas directrices de la Organización Mundial de la Salud establece que está comprobado el efecto en la salud de los azúcares añadidos. Sin embargo, en las grasas cambia la historia y se consideran, si alguna de las Nutri de la mesa quiere tomar, las directrices de la Organización Mundial de la Salud son muy claras en relación a los límites en el consumo de grasas. Exacto, encima tenemos grasas que son de mala calidad, que serían las saturadas, que esas son las que nosotros en la jerga de nutricionistas decimos las aterogénicas. ¿Por qué? Porque son las que más afecciones al sistema cardiovascular causan, y hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces, permitir que haya muchos productos con grasas de mala calidad sin ser advertidas implica más riesgo para las personas sanas y muchísimo más para aquellas que ya tienen una enfermedad instalada respecto de esto. Entonces vamos en detrimento de derechos que ya teníamos garantizados, que era el principio de un camino largo que falta recorrer para tratar de modificar los patrones alimentarios, pero el naturalizar que estas grasas dejen de mostrarse es un retroceso bastante grave, sobre todo por las grasas más dañinas que pueden ser las que están en los lácteos. Hoy te escuchaba decir de los lácteos que fueron beneficiados. La mayor parte de los quesos tenían 4 sellos. Uno de sodio, que es el que le agregan, por ejemplo, un queso, y después tenían los de grasas totales, los de grasas saturadas y los de calorías, porque muchas de las calorías de ese queso provenían de las grasas, así se hacía ese cálculo. Hoy en día encontramos quesos con un solo sello, pero para el consumidor eso no quiere decir que sea más saludable. Eso quiere decir que dejaron de tener información disponible. El producto no fue reformulado. Rara vez hay algún que otro queso que le han sacado un poco de sodio para sacarse el sello encima del sodio, pero esa disminución de 4 sellos a un sello es consecuencia de las modificaciones. Claro, y modificaciones que se hacen, que son tan técnicas y tanto de la ingeniería de los alimentos, que son completamente a espaldas de la población. O sea, nos vuelven a ocultar información, a mentir sobre lo que consumimos, y claramente la gente no se da cuenta. O sea, el consumidor que de repente vio un queso untable con todos los sellos y ahora ve el mismo queso untable sin sello y dice, modificaron su composición positivamente y ahora me encuentro con un producto más saludable. No, por ahí decir que hay algo más que tiene que ver con la integridad del producto, que es si un producto le cabe el sello de sodio porque tiene agregado de sodio, es importante saber que es un producto con exceso de sodio que además tiene exceso de grasa, porque esto es lo que también pasa con esta modificación de la ley. Solamente se le considera colocar el sello al nutriente añadido, al producto añadido a ese alimento. Entonces, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero el fiambre, que antes tenía 3, 4 sellos porque es un producto que tiene grasa, sodio, grasas saturadas, ahora tiene el exceso de sodio, nada más, ¿no? Pero esto es lo importante, porque justamente lo que viene a hacer esta ley, por todo lo que hablamos al principio, es a desestimar el consumo de alimentos ultraprocesados, de alimentos con exceso de nutrientes críticos, pero además de las mezclas. Entonces, no es lo mismo que un producto tenga un poco de sodio de más, que tenga sal de más. Es una sal agregada sobre un alimento que ya tiene grasas saturadas, grasas totales de más, calorías de más.
es ese combo el que hay que dejar de consumir y lo que venía a hacer esta ley. Sí, y también hay una población puntual y específica, pero que es muy grande, que son las personas con hipertensión, igual que las personas con diabetes, que necesitan saber qué están consumiendo y si están consumiendo sodio en exceso, porque es realmente perjudicial para su salud, no a largo plazo, instantáneamente. Entonces, creo que cuando uno piensa en, por ejemplo, en los productos para celíacos, ¿no? Cuando contiene gluten, no hay discusión en que todas las personas con celiaquía necesitan y tienen derecho a saber sobre si ese producto que van a consumir contiene gluten. Y no se discute de ninguna manera. Ahora, la cantidad de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 en este país no tienen derecho a saber que ese producto tiene exceso en azúcares. Sí. O que tiene ni siquiera exceso. Digo, contiene azúcar. Sí. Porque necesitan llevar una alimentación con azúcar controlada en su totalidad. Bueno, perdón. No, andamos la buena. No, pero voy con esto que se estuvo estudiando desde Fagran el impacto y de la percepción de la población con respecto a la ley. Y justamente uno de los grupos focales que se hizo sobre personas mayores, lo que decían es esto, que para ellos es fundamental que sean sellos grandes, que los puedan ver, que sea claro. Eso abrió como todo un campo. Y en este mismo punto, lo que es fundamental para otros grupos como las madres cuidadoras de niños, que es saber exactamente qué es lo saludable, qué no es saludable, o la ayuda que les generó el hecho de que los chicos identifiquen los sellos y lo reconozcan como que es un alimento más saludable u otro. En los adultos mayores que cargan con enfermedades de estas crónicas, es lo que más les impacta, ¿sí? Y bueno, a los jóvenes, ya que hablo, a los grupos, a las madres les interesaba justamente lo de la salud por esta necesidad de brindar lo mejor a sus hijos. Y ahí hay como un refugio en la comida casera, lo ven como un lugar de resistencia o un lugar de ir hacia lo sano. Para los mayores es bien perceptible esto de lo que brinda la visibilidad, ser claros y no tener que ir al dorso de una etiqueta para enterarse. Y para los jóvenes hay una actitud más de no notar tanto el cambio de la percepción de compra, pero sí tener una mirada más crítica. Eso sí genera la discusión a partir de los sellos. Quería agregar una sola cuestión vinculada a esto de las estrategias de la industria respecto a estos cambios a través del ANMAT. Y pensaba también en las personas que tienen colesterol alto y las mantecas, digamos que muchas mantecas ya se empezaron a ver que de tener 3 sellos pasaron a no tener sellos, porque justamente el exceso en grasas ya no se informa porque lo tiene naturalmente en el producto. Entonces pensaba en las personas que tienen colesterol alto, digamos, van a ver mantecas sin sellos pensando que quizás no tiene exceso en grasas, cuando en realidad sí, por estas modificaciones de ANMAT. Y hay una marca de manteca que se agarra de esta disposición de ANMAT que le permite no poner los sellos y está haciendo publicidad en la misma manteca diciendo sin sellos. Manteca sin sellos. Incluso la industria sabe que un producto sin sellos es más saludable, nada más que ahora está de manera engañosa y lo están utilizando a su favor para promocionarlo, lo cual también me parece sumamente riesgoso. Sí, porque creo que vale la pena, lo contó Lauri y un poco lo estás diciendo vos, que la ley fue muy bien aceptada por la población en general. Y esto no es que lo decimos solo nosotros que promovimos esta ley, sino que además tratamos de estudiarla y hacer un seguimiento sobre lo que venía pasando con la población cuando se enfrentaron a los sellos. Y la realidad es que, decía Laura, bueno, cada grupo poblacional
tomó algo en particular de la ley, pero la realidad es que todos los grupos la vieron de manera positiva. Eso lo estudiamos desde Fagran con grupos focales y con encuestas. FIC también lo estudió, que ahora se va a sumar Marito de FIC a la mesa, y hay muy buena aceptación. Probablemente los jóvenes y adolescentes, si nos pusiéramos a pensar un poco más en esto que decías, Isidro, hace un rato, del impacto ambiental que tiene el consumo de ultraprocesados en términos plásticos y etcétera, a lo mejor no lo ven tanto como calidad nutricional, pero sí como algo que claramente afecta la salud del planeta donde vivimos y del futuro. Sí, exactamente. Creo que es parte de incorporar nuevas narrativas y nuevas audiencias para mejorar o que la ley pueda tener mucho más apoyo en diferentes sectores etarios. Sí, lo que hay que problematizar es el consumo de ultraprocesados, ¿no? Y todas las consecuencias que trae más allá de nuestra salud humana, es la salud planetaria y qué sistemas alimentarios financiamos cuando compramos esos ultraprocesados. Porque no hay que olvidar que vienen de monocultivos que tienen esta siembra industrial de semillas transgénicas con un paquete de agroquímicos enormes para que sean más rentables y para que ninguna plaga pueda arruinar esa producción, y eso trae un montón de consecuencias en pérdida de biodiversidad, en contaminación del agua, del suelo, del aire, en pueblos fumigados porque viven cerca de los lugares en donde tiran estos agroquímicos. Entonces, la problemática alrededor del ultraprocesado es bastante más profunda y es importante que las personas sepamos que cuando vamos a comprar algo, no es solamente nuestra autonomía de comprarlo, sino que es una decisión política porque financia sistemas de producción que en este caso son bastante perjudiciales. Y en referencia a esto que hablaban recién de las grasas, que me quedó ahí latente, la industria no agrega nutrientes críticos solamente con una función tecnológica, sino que los agrega por una cuestión de palatabilidad, que también es medio técnico, pero es cuando algo es más rico, cuando algo es más difícil de dejar de comer. Entonces, cuando yo combino grasa, azúcar, sal, eso nos activa todos los centros de recompensa, tenemos la dopamina allá arriba y es súper difícil parar de comer. A nadie le pasa que se da un atracón de lechuga, de frutillas. Te pasa con un paquete de papas o con unas galletitas que lo abrís y no podés parar, pero no es porque, no tengo voluntad de parar. No, es esa combinación de nutrientes críticos que lo hacen súper rico. Entonces, también dejar eso en claro, que no es accidental la combinación de nutrientes críticos en un ultraprocesado. Sí, totalmente. Estoy pensando en los atracones de mandarina que me doy yo. Pero bueno, es verdad que esto de la palatabilidad es tremendo. Queremos compartir con la audiencia un videíto que hicimos desde Fagran que resume un poco toda esta lucha por la ley de etiquetado y todas las etapas que fuimos atravesando en este tiempo. Regulando la publicidad de ultraprocesados a niños, niñas y adolescentes y promoviendo entornos escolares saludables. Esta ley fue el resultado de mucho trabajo de organizaciones de todo el país, mucho trabajo, en el que el colectivo de nutricionistas ocupó un rol central. A partir de su promulgación en el 2021 empezamos a ver los resultados. Los sellos del etiquetado frontal ayudaron a los consumidores a identificar productos con exceso de nutrientes críticos. Lo notamos en los supermercados de todo el país y en los consultorios. Pero no nos quedamos con eso. Desde Fagran realizamos grupos focales y encuestas que midieron el impacto de la ley en sectores vulnerables, jóvenes, cuidadoras y adultos mayores, y en el trabajo de las y los nutricionistas. La Ley Paz comenzó a transformar la alimentación en Argentina.
Sin embargo, hoy está en peligro. La ley fue modificada de manera unilateral por la ANMAT, de forma inconsulta, sin evidencia científica y sin fundamentos. Se flexibilizaron cuestiones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, pero fundamentalmente se cambió la forma de interpretar y aplicar el perfil de nutrientes que determina el etiquetado frontal. Ya no se analiza el producto en su integralidad, sino que se toman solo los nutrientes críticos agregados. Por lo cual, muchos de los productos que antes tenían sellos, ahora, sin reformular su composición, van a tener menos o incluso ningún sello. Todo a favor de las empresas y nada a favor de las personas. El alto consumo de productos ultraprocesados o con exceso de azúcares, grasas o sodio genera un aumento de enfermedades relacionadas con la malnutrición como obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión, entre otras. Cuidemos la salud de las y los argentinos. Desde Fagran, en conjunto con otras organizaciones, reclamamos a ANMAT que deje sin efecto la modificación. En Argentina, la alimentación saludable es ley y vamos a defenderla. Fagran, Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Bueno, qué lindo el video, ¿no? para ver cómo arrancamos. Sumamos a la mesa a Mario Bedossi, más conocido por Marito, coordinador del área de incidencia de FIC Argentina. Hola Marito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para que te sumes a esta etapa en que estamos discutiendo sobre todos los obstáculos en la implementación de la ley y las posibles vías que existen para debilitarla. Hablamos un poquito de lo que fueron las disposiciones de la ANMAT, que sé que sos un gran conocedor porque las analizaste en profundidad, y también ahora nos estamos enfrentando a la amenaza de la posible armonización de la ley en el Mercosur. Un tema que también es complejo de entender y se hace de espaldas a la población en general y a las organizaciones de la sociedad civil en particular. Sí, yo creo que eso es lo primero que hay que comparar cuando hablamos de esos desafíos, ¿no? Las dos cosas que vos marcaste. Son de mínima, son oscuros, es algo que es difícil de entender, es algo que ocurre de espaldas a la sociedad. De hecho, las organizaciones que trabajamos en esto tenemos que estar atrás permanentemente intentando siquiera obtener información sobre lo que está ocurriendo, porque ese es el primer obstáculo que hay con lo que está pasando a nivel de Mercosur. Y es uno de los desafíos. Sí quisiera, antes de arrancar con eso, reforzar dos ideas de todo lo que expusieron recién sobre las disposiciones, que me pareció espectacular, pero sí hacer el contrapunto, ¿no? De las disposiciones de lo participativa que fue el proceso de la ley versus lo cero participativa que fue la emisión de las disposiciones. Y también otra contraposición que es la cuestión de la motivación. La ley PAS no solamente fue un proceso participativo, también fue un proceso sólidamente fundamentado por la evidencia científica. En este caso, como mencionaban, nosotros desde FIC, en conjunto con Fagran en su momento, presentamos unos recursos administrativos para objetar la legalidad de estas disposiciones, y una de las cosas que preguntábamos es, bueno, explíquennos o muéstrennos cuál es la evidencia científica o al menos algún tipo de motivación que le dé pie, le dé carnatura a estos actos administrativos, y no los hubo. En realidad no los hubo. Y por el otro lado tenemos una ley que tenía apoyo previo desde la evidencia científica y, como bien mencionaste vos, Anita, una ley que en los estudios de impacto preliminares a pocos años de que se implementa ya se ve que hay apoyo de la población, que comienzan a haber cambios en la motivación de compra, en el incentivo para la compra, y que cambia la percepción de salubridad, digamos, de qué tan saludables son ciertos productos, que eso es súper importante porque a veces uno de los argumentos que se dan en contra de la ley es: bueno, estas papas fritas es obvio que no son saludables. Sí, pero la ley no está hecha solamente para esos productos. Está hecha también para productos que se pensaban históricamente que eran súper saludables, y de golpe la ley viene a decir: cuidado, esto tiene exceso de sodio, esto tiene exceso de azúcar. Entonces, bueno, tenemos la evidencia previa, el apoyo de la sociedad, y del otro lado dos disposiciones que se emiten con nula justificación, más que algunas cuestiones ensayadas de: bueno, como pasaron ciertos años es meritorio actualizarlo. Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿En función de qué? Por supuesto que una ley puede modificarse eventualmente
cuando acumulas una suficiente cantidad de evidencia o motivos concretos que lo avalen, pero no es el caso. Y aparte también, y un poco que se linkea con otros debates que se están dando en la sociedad, también es importante recalcar, como decía Isi recién, estos cambios son ilegales. ¿Y por qué queremos decir, entre otras cosas, cuando decimos que son ilegales? Que quien legisla es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo no debe legislar. Y en este caso las disposiciones modifican la letra de la ley. Entonces, de alguna manera, también, entre otros problemas, los sanitarios que ya los mencionaron ustedes muy bien, también estamos viendo un avasallamiento entre los poderes. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de cambiar lo normado, salvo que desee enviar un proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo trate. Pero bueno, eso quería agregar en relación con las disposiciones. Y después otros dos desafíos, uno súper cortito, que creo, me corregirán, creo que no se mencionó también. El año pasado también se enviaron varios proyectos de ley al Congreso de la Nación por parte de distintos espacios para o modificar la ley o derogarla, lisa y llanamente. Y el de modificación, spoiler alert, no era para modificarla en un buen sentido, era básicamente para convertir en ley lo que pusieron en las disposiciones. Básicamente incorporaba y empeoraba aún más estas disposiciones de la ANMAT. Y ahora sí, como decías, Anita, hay otro espacio más de cara al debate público que se está dando, que es en el Mercosur. El Mercosur, como saben, bueno, es el mercado común del sur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay inicialmente. Ahora se sumó Bolivia también. Y en la reunión de abril de este año, bueno, el Grupo Mercado Común, que es la instancia de mayor poder decisorio en el Mercosur, instruye al grupo específico que trabaja la cuestión de reglamentos a que retome la negociación para un reglamento de etiquetado frontal común para todos los países del Mercosur. Esta discusión ya existió hace unos años y quedó afortunadamente empantanada, no se avanzó. Pasaron los años, los distintos países incorporaron sus propios sistemas de etiquetado frontal y ahora se vuelve a la carga, digamos, con este intento. Y hay varias cosas para preocuparnos de ese proceso. Por un lado, y lamentablemente, si se aprobase un reglamento común, esto tendría jerarquía superior a la ley de etiquetado, esto hay que decirlo, entonces sería una manera de, nuevamente, saltearse al Congreso para poder modificar la ley en un sentido regresivo. Porque si se aprobase el reglamento, esto lo tenemos que incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué esto sería problemático? Porque uno podría decir, bueno, si el Mercosur hace un reglamento que incluso supere los estándares que tenemos con la ley Paz, buenísimo. Bueno, no es el caso. Porque Argentina, como ustedes bien ya mencionaron, tiene uno de los estándares más altos de la región, tanto en cuanto al sistema gráfico como al sistema de perfil de nutrientes que utilizamos, que es el de la OPS. Bueno, los otros actores en la mesa de discusión en el Mercosur tienen sistemas que no son tan robustos. En el caso de Brasil, ni siquiera se usa el sistema gráfico de octógonos, se usa un sistema de una lupa que la evidencia que hay disponible muestra que los octógonos son más eficaces para informar a la población sobre el contenido problemático de los alimentos. Además, nuestro sistema es el que más advertencias tiene, porque a los 5 octógonos, como decía Laura, se suman las advertencias por cafeína y por edulcorantes. Y después, en relación al sistema de perfil de nutrientes, es decir, los límites que usamos para etiquetar a los alimentos, el de Argentina también es el superior, porque es el más abarcativo, tiene los umbrales más exigentes. Eso quiere decir que nos dan más coberturas. Entonces hay más alimentos ultraprocesados que alcanzan a estar etiquetados y, como decía Belén al principio, no solamente hay más información disponible, también les caben a muchos más productos no saludables las regulaciones de la ley Paz, las restricciones de publicidad y demás. Entonces, en ese sentido, lo que nos pasa ahora en el Mercosur es de que si esto avanza, vamos a estar en un problema grave. Las conversaciones están en curso. Ahora en el mes de octubre hay una nueva reunión. Hasta ahora los países lo que vienen haciendo vienen discutiendo, bueno, cuál es el sistema de cada uno. Los países vienen manifestando quién tiene más o menos intenciones de armonizar. Ahí me parece que está bueno destacar el rol de Uruguay, que es uno de los únicos que a lo que ha declarado públicamente es que hay que recordar que más allá de que sea una política comercial, esto es una política de salud, con lo cual la posibilidad de armonizar tiene que ser basada en la evidencia científica y en no retroceder en derechos, ¿no? Y así que bueno, en ese sentido estamos reclamando, algunas organizaciones como FIC y FAGRAN van a estar participando como observadores, pero entre todos y todas las organizaciones involucradas estamos reclamándole al Poder Ejecutivo y en este caso al Mercosur dos cosas.
o que bien se deje para más adelante, es una conversación, la posibilidad del reglamento técnico, porque recordemos que no es obligatorio, el Mercosur puede hacerlo, pero no está en la obligación. O por otro lado, que si se decide en avanzar, bueno, que el estándar que se tiene que tomar es el de la ley argentina, porque es el único que permitiría no retroceder en derechos. Sí, y es el que más está cuestionado, porque lo primero que se ataca es el perfil de nutrientes de OPS, que como bien dijimos es el más riguroso, el más estricto, el que tiene mayor fundamento y evidencia científica que lo respalde y donde la industria intenta interferir todo el tiempo. No sé si alguien quiere sumar algún comentario a esto que cuenta Marito del riesgo que estamos... Es un riesgo porque, voy a reiterar, es volver para atrás en derechos que ya teníamos conquistados. Es dejar de tener como prioridad la salud para beneficiar una pseudo comercialización, porque cada país es autónomo, cada país tiene sus propias normativas alimentarias, Brasil tiene la lupa, Uruguay tiene un decreto con octógonos, nosotros tenemos octógonos y la comercialización nunca se frenó, nunca fue dificultada, no tenemos imposibilidades ni de importar ni de exportar y así los otros países. Entonces, buscar facilitar la comercialización, buenísimo, pero siempre y cuando las consideraciones de salud estén priorizadas, sobre todo porque tenemos el ejemplo de que si nuestra ley es la mejor, bueno, esos son los estándares que incluso recomienda nuestra máxima autoridad sanitaria, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sí estaría bueno dejarle este mensaje a aquellas personas que participan en el Mercosur, de Cancillería, de Comercio, de Salud, etcétera, porque son espacios a los que sociedad civil no tiene mucho acceso, no tiene posibilidades de debatir, de discutir, de acercar evidencia. La verdad es que esto lo vemos con preocupación porque no es como trabajar con el poder legislativo, que tenemos más acceso a senadores o a diputados para articular, para hacer comentarios técnicos, para colaborar en los proyectos de ley que ellos elaboren. Y a mí lo que me preocupa particularmente es qué posición va a llevar Argentina, porque teniendo la mejor ley, incluso el Ministerio de Salud había hecho un estudio de aceptación y conocimiento y cambios de patrones de compra que dieron resultados súper positivos en los principios de la ley. El mismo gobierno permitió que la ley se flexibilice con estas disposiciones que frenan el alcance de la ley, y es el mismo gobierno que le pide a Mercosur armonizar. Entonces, si sabemos que tenían ganas de flexibilizarla, ya sabemos que la posición de Argentina con el Mercosur va a ser ir por estándares más bajos, por facilitarle las cosas a la industria, porque obviamente acá, vuelvo a decir, hay intereses por detrás y hay industrias que tienen el lobby suficiente o para estar sentados en las mesas de tomar de decisiones. Sabemos que hay puertas giratorias y personas que trabajan en empresas pueden trabajar en el gobierno, o porque financian una campaña política, que eso tenemos ejemplos a morir, pero sí hay que tener en cuenta esto, que el mismo gobierno que permitió una flexibilización es el que está pidiendo la armonización en Mercosur, y es grave si retrocedemos, porque ahí vamos a estar más cortos de herramientas de algo que llevó tanto tiempo construir. Agrego algo, Anita, creo que pone de manifiesto, en evidencia, cuál es la posición del gobierno nacional respecto a la ley, que es justamente modificarla de manera opaca, no de manera transparente y abierta a la sociedad. La primera instancia fue la ANMAT, ahora lo están tratando de hacer vía Mercosur, y es parte de un capricho ideológico, digamos, del gobierno y de los intereses que tiene con todas sus políticas desde regulación y de correr al Estado, digamos, de cuestiones de salud sin mediar las consecuencias. Como ya vimos, resultados sanitarios negativos en otras cuestiones vinculadas a ANMAT, a fentanilo y demás. Acá también no sería la excepción, porque no está basada en ningún tipo de evidencia científica ni de fundamentos sanitarios, y que tenemos que tratar de agarrarnos de la percepción positiva de la sociedad respecto a la ley, la utilidad que le dan, que como dijo Belu, los niveles de porcentaje son bastante altos para generar presión y de alguna manera generar presión al gobierno para que no avance con estas modificaciones. Sí, yo creo que
no solo la evidencia científica, que es por ahí de donde nosotros, organizaciones de la sociedad civil, nos apoyamos, sino que tampoco hay una demanda de la población que quiera modificar esta ley. Entonces, o sea, no encuentran ahí un colchón en donde apoyarse en un posible electorado que quiera modificar esta ley, todo lo contrario. Entonces, por lo tanto, terminan acudiendo a estas metodologías que son a espaldas de la sociedad. Y en el caso de Mercosur, Marito, a mí me da la sensación de que es un espacio aún más blindado y menos accesible y menos comprensible. Y más, no solamente sí, todo eso, y además lo más difícil de revertir, porque también pensemos esto, si el reglamento avanza, o sea, va a tardar, primero, esta discusión ya ocurrió hace unos años, se empantanó, ahora el proceso seguramente siga, esperamos, salvo que los acuerdos estén un poco más trabajados de lo que creemos, esperamos que en octubre tampoco termine la discusión y que siga, pero una vez que esto se convierte en un reglamento técnico del Mercosur y en una resolución del Mercosur, bueno, uno no quiere ser pesimista, pero mucha suerte luego tratando de cambiarlo, y el Congreso de la Nación no lo va a poder modificar. Esto tendrá que eventualmente volver a discutirse en el ámbito del Mercosur, lo cual puede llevar muchos años, con lo cual nos estamos comprando un problema que no solamente es muy grave, sino que es muy difícil de revertir. Y además sumo a lo que vos mencionabas de dónde viene este pedido, o sea, no es apoyo popular, no es la evidencia científica. Bueno, tampoco ni siquiera en términos de política comparada, porque en la región, mira, lo tengo anotado para no olvidarme, Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, México y Perú, todos usan el sistema gráfico de octógonos. El sistema que se discute en Mercosur como posible alternativa, porque es el otro que hay, es el de Brasil, que es una lupa que creo que se usa en Canadá también o en algún otro país, pero en la región es el sistema de octógonos por excelencia, y toda la evidencia lo que señala es el que más funciona. Entonces, sí, cuando uno dice, bueno, ¿y entonces a qué responden todos estos cambios? Y cuando ves proyectos de derogación, disposiciones de ANMAT, intento en el Mercosur, bueno, un poco todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, lo más difícil de revertir, y por otra parte, que no solo Argentina y la población en general pierde al debilitar esta ley, sino que además que la ley no solo es el etiquetado frontal, no solo son los octógonos, sino que y el perfil de nutrientes de OPS, que es el que más se está discutiendo, y por el conocimiento que tenemos es el que justamente se está profundizando en la discusión de Mercosur, sino que además nuestra ley incluye otros capítulos que son muy importantes y trascendentales. ¿Y qué pasa con esos capítulos? ¿Alguien puede explicar si se modifica el sistema de perfil de nutrientes y el sistema de etiquetado? ¿Qué pasa con el capítulo de publicidad, promoción y patrocinio? ¿Qué pasa con la promoción de entornos escolares? Bueno, de mínima quedaría súper debilitado, porque si vamos a imaginar, si uno fuese un modelo similar al de Brasil, bueno, el resto de la ley podría seguir vigente, pero, de nuevo, si antes abarcábamos una cantidad de productos no saludables mucho mayor, bueno, vas a tener menos restricciones para que productos no saludables entren en las escuelas, se vendan y se den en los comedores. También la cuestión de compras públicas también se debilita, porque vos vas a tener un universo mucho más chiquito de productos alcanzados, con lo cual la ley de a poco la van matando de a poco, ¿no? Lo que mencionaban los chicos recién, de golpe se ven productos en el supermercado que de golpe son saludables, no. Y bueno, entonces todos los otros capítulos sufrirían de manera equivalente. En cuanto a publicidad para los grandes medios, ya lo explicaba Belu, no solo van a estar menos alcanzados, sino que aparte con el combo que hacen con las disposiciones, ya prácticamente la prohibición de publicidad para niños, niñas y adolescentes de productos con sellos y casi que no existe. Porque un punto a remarcar de esa disposición es, bueno, todas las prohibiciones que ven, no se pueden usar juguetes, no se pueden usar personajes infantiles, no se pueden usar mascotas. Ahora bueno, no se pueden usar siempre y cuando estén dentro del relato publicitario. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se define objetivamente en la ley? Entonces tenés menos productos con sello, y a las regulaciones que les caben, a los pocos que vayan a quedar, que podrían quedar, son cada vez más débiles y más abstractas. Entonces, la respuesta corta sería sí, la ley seguiría, pero súper debilitada. De hecho, corríjanme si no es así, pero para el resto de los puntos de la ley, ya sea entornos escolares, compras públicas, utiliza el etiquetado frontal para llevar adelante esas regulaciones. Que no, por ejemplo, se comercialicen y se vendan productos con sellos en los colegios. Si ya no tenemos más ese etiquetado,
¿cómo va a ser ese punto de regulación? Mismo con las compras públicas. El Estado supuestamente tiene que ir priorizando progresivamente alimentos sin octógonos. Si cambia el etiquetado y no son más octógonos, ¿cómo va a quedar la ley en ese sentido? Creo que ahí también queda un vacío y afecta a los otros puntos de la ley, porque cambia el etiquetado y lo utiliza para implementarlos. Sí, de espalda a la sociedad, de espalda a la población y enmascarados en un acuerdo de comercio, que justamente es comercio, no salud. Y creo que no hay que parar de decir esto. La ley protege la salud pública, y tiene como objetivo prioritario la protección de las infancias y la protección de la salud de toda la población a través, por supuesto, del derecho a la información. Y esto entró en un mundo, en un espacio en donde se discuten medidas de comercio. Y nadie quiere que a Argentina le vaya mal en términos de balanza comercial y de comercio. Todos queremos que nos vaya bien en términos económicos y que la balanza comercial sea positiva, pero ese comercio de ninguna manera puede interferir y atentar contra la salud de la población. Sí, totalmente. Y de hecho creo que eso es súper importante, Anita, recalcar. Creo que no es que hay que elegir uno al otro. Bueno, vamos a privilegiar el comercio o la salud. Ambas cosas pueden ser, porque lo que mencionábamos hace un rato, el Mercosur siente que está la prioridad de tener un reglamento común para todo el etiquetado. Buenísimo, tengamos un reglamento común para todos los países miembros del bloque con los estándares más altos en salud. Porque como decía Abel, si el problema es, que habría que ver si es tan problemático, pero si el problema es que cada país tenga etiquetados distintos, perfecto, pongamos el mismo etiquetado que para los 4 países del bloque con el sistema de Argentina. Y no por una cuestión nacionalista, sino porque por todo lo que ya explicamos, es el más robusto. Y aparte una cosa más, si bien el Mercosur, ya en el mismo nombre, es un bloque de comercio, el mismo Mercosur, y esto es súper interesante, hace un par de años emitió la resolución 3619, en la que, insisto, si bien es un bloque comercial, reconoce el principio de progresividad y no regresión y la vulnerabilidad estructural que tienen los consumidores. Entonces, un mismo bloque de comercio está diciendo, ojo igual, que con las regulaciones que saquemos, los países no pueden retroceder en derechos y los consumidores tienen que ser reconocidos en su vulnerabilidad estructural respecto de, ¿no?, como las grandes decisiones económicas. Entonces, aún dentro de un bloque comercial, es falsa la dicotomía, bueno, ¿es comercio o es salud? No, son ambas cosas. Y además, incluso en ese bloque se reconoce que está todo muy bien con el comercio, pero que hay una cuestión de cuidar a los consumidores y a las consumidoras, que es lo que no se haría si debilitamos la ley. Que lo están ignorando en este momento, porque ese principio de no regresividad estarían haciendo caso omiso si es que avanzan con esta discusión, porque Argentina sí retrocede. Argentina, claro, y eso también es lo que es súper complejo, pero está bueno porque me haces pensar en otra cosa. Argentina sería el país que más tiene para perder, porque como decíamos, los demás etiquetados no son tan robustos, pero igual sí es importante aclarar. Nosotros venimos trabajando mucho con organizaciones de la región. Hace poco sacamos un posicionamiento común y eso es súper interesante para ver que no es una cuestión de Argentina defendiendo lo suyo. Hay un posicionamiento de organizaciones científicas y de sociedad civil de Brasil, de Uruguay y de Argentina y Paraguay, que todos reconocemos que el modelo argentino es el que debiera seguirse. Con lo cual, las organizaciones de toda la región están reclamando lo mismo también, ¿no? Claro, y ahora como organizaciones de la sociedad civil que venimos haciendo incidencia y abogacía con nuestros diputados, senadores, con el Poder Ejecutivo de nuestro país, tenemos que repensar esas estrategias de incidencia y irnos al plano regional, en diálogo con organizaciones de otros países para tratar de unificar criterios y pensar de una manera distinta cómo podemos evitar que esto suceda en un espacio en donde casi que no tenemos llegada. No, es un desafío enorme porque, lo mencionabas vos al principio, Anita, tuvimos que con uñas y dientes luchar para siquiera poder ser admitidos como observadores en las reuniones, y esa palabra, como su nombre lo indica, no hay voz y no hay voto, es siquiera poder estar en la reunión para escuchar lo que se dice, con lo cual sí, a las dificultades de hablar con el Congreso de la Nación y hablar con el Poder Ejecutivo, ahora es
las instancias son mucho menores y de hecho los espacios de intervención, porque ¿qué puede pasar? En el momento que se consensúe un reglamento, sí, está bien, luego de que haya un primer consenso, se abre una consulta pública. Pero de nuevo, son todas instancias en las que seguramente todos nosotros estaremos mandando un montón de devoluciones que luego, nada, podrían, para no decir una mala palabra, podrían no recoger. Entonces, es súper difícil la instancia y por eso la articulación con todos los países es súper importante y también la presión desde lo público, ¿no? Yo creo que en un rato nos van a contar sobre una campaña que estamos haciendo las organizaciones en conjunto porque realmente a veces llamar la atención de decisores nacionales es difícil. Imagínate el Mercosur que, bueno, es súper. Sí, uno piensa en todo ese proceso en donde nos podíamos sentar en mesas de discusiones dentro del Ministerio de Salud, nos sentábamos en mesas de discusiones con referentes de organismos internacionales, con los diputados, con los senadores, teníamos voz en las discusiones en comisión y ahora vamos a participar de un Zoom en donde el micrófono no. Y además en un Zoom donde probablemente todo lo que se discuta ahí que vamos a escuchar ya va a estar previamente resuelto. Sí, sí. Realmente sí. Y ahí tomo lo que decía Belén, que es súper importante. Bueno, que también es importante que todos los países declaren públicamente su posición, porque uno en una estrategia de incidencia lo que dice es, bueno, esta es tu posición, yo te acerco mis argumentos, discutamos. Además que hasta ahora, eso, si bien por todo lo que dijimos hay una inclinación clara, no hay un posicionamiento oficial que uno pueda ir a contestar, porque de última, cuando uno tenga un posicionamiento oficial, bueno, lo podremos responder viendo los argumentos, la motivación que lleve detrás, pero de momento se hace realmente muy complicado. Sí. Sí, igualmente el rumor de que quieren avanzar por el etiquetado que usan en Brasil, que es el de la lupa que recién explicaste, es grande. Han habido alguna que otra manifestación en eventos de OPS y para llevarle al público un ejemplo fácil, la lupa es un cuarto más chiquita que un octógono, o sea, está en el envase y ocupa un 2% del envase, en referencia al octógono que es mucho más visible y ocupa mayor superficie. Y es una única lupa, no importa la cantidad de nutrientes críticos que haya. No es que, bueno, si hay sodio, hay grasas, si hay azúcar, te pongo 3 lupas. No, es una única lupa que dice alto en y en una letra miniatura el nombre del nutriente crítico. En cambio, nuestros octógonos son 1 por cada nutriente crítico, que te puede ocupar una gran cantidad de superficie del envase si tenés muchos nutrientes críticos ahí. Entonces, este rumor fuerte a mí me deja preocupada, porque es muy difícil para sociedad civil acercarse y plantar bandera de no lo pedimos nosotros, lo dice la evidencia que sustenta la ley esta y que fue hecha sin conflictos de interés, porque eso es muy importante también resaltar, de que más allá del posicionamiento que tiene que llevar cada país es tratar de trabajar con la mayor transparencia posible y que no haya financiamientos que condicionen el discurso de estas personas que están decidiendo por la salud de, ya no hablo de 47 millones que somos nosotros, estamos hablando de países que son muy poblados como el de Brasil. O sea, Brasil no tendría nada que perder, pero los que tenemos los octógonos como Uruguay y nosotros, sí. Sí, Brasil tiene más para ganar en todo caso, porque podría ser que resulte de esta discusión un perfil de nutrientes un poco más riguroso. Quizás si se discute el modelo de gráfico se pueda llegar a optar por un... Eso todavía creo que está en discusión. Entiendo que en esta primera etapa lo que más se pone sobre la mesa es el perfil de nutrientes. Sí, y aparte, bueno, refuerza como la dificultad nuestra, porque como bien decís, el sistema de Brasil es tan flojo, si queremos decir, que cualquier avance ya simplemente, el mismo sistema que tiene Brasil, mejorando un poco los límites, y bueno, ya se puede vender como una mejora en términos sanitarios, con lo cual nosotros desde Argentina tenemos el desafío de que ese es el problema también, cualquier negociación, y por negociación me refiero a ceder en algo, a nosotros ya nos lleva a perder, y teniendo a los demás países con cualquier avance, con cualquier cambio que los podría hacer avanzar, y además lo que dice Belén, que por supuesto, o sea, si Argentina es uno de los países que está impulsando la armonización, por algún motivo es,
bueno, no, sin tratar de ser pesimista, es una situación súper compleja y que por eso necesitamos el apoyo de todos y todas las personas involucradas y comprometidas con la ley, ¿no? Y lo loco es la diferencia de posición pública entre los gobiernos de Brasil y Argentina, y que resulta ser que ahora el gobierno de Argentina se lleva bien con el de Brasil para esto. Pero bueno, así estamos. Como organizaciones de la sociedad civil estamos tratando de concientizar a la población sobre esto que está sucediendo, que está haciendo de espaldas a todos y todas. Así que, Isidro, si querés sumar algo a la campaña, y después le voy a decir a Flor Sotelo, que forma parte del equipo de comunicación de Fagran, que se sume a la mesa para contarnos un poco la campaña que estamos llevando adelante. No, bueno, primero quería agradecer por la invitación. Nosotros como organización de jóvenes aprendemos muchísimo de ustedes, que tienen amplia trayectoria en procesos de incidencia, materia de salud y de alimentación. Así que gracias por seguir invitándonos a estas mesas de diálogo y de acción conjunta. La situación de la ley es crítica. Creo que es importante que la sociedad sepa que ya hay cambios concretos, que son estas resoluciones de ANMAT que habíamos mencionado anteriormente. Está el riesgo de Mercosur, y bueno, y es importante que sigamos articulando para justamente llevar adelante acciones en este contexto de Mercosur y de visibilizar los cambios a la ley. Y bueno, ahora Flor podrá contar mucho mejor qué acciones más en términos de comunicación se están pensando y que desde Consciente Colectivo vamos a acompañar. Así que gracias por la invitación. Gracias a vos, Isidro. Flor, te invito a que te sumes. Nos parece fundamental desde Fagran y con el resto de las organizaciones de la sociedad civil poder hablar de cara a la sociedad sobre estas dificultades que está atravesando la ley, y por qué no también hacer un llamado a los decisores políticos y a los candidatos en un congreso que está pronto a renovarse, sobre que se expresen sobre esta situación y el riesgo que está padeciendo en este momento la ley, pero que es riesgo sobre la salud de la población en general. Hola, Flor. Hola, buenas a todos. Bueno, contanos un poquito de la campaña que estamos llevando adelante entre las organizaciones. Bueno, perfecto. La realidad es que como con las organizaciones, con FI, con Sanar, con COCO y con Fundeps también, en conjunto con Fagran venimos trabajando hace muchos años, venimos como compartiendo información de todas las novedades que fue desde la implementación y toda la reglamentación de la ley, y nos encontramos de vuelta como siendo una instancia en donde hay tantos puestas en riesgo a la ley. Nos parece sumamente importante, como está todo tan hermético, justamente facilitar la información a la población, porque desde las organizaciones nos paramos siempre en el lugar de que esa es una ley que defiende el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la alimentación de toda la población. Entonces nos ponemos medio como en el intermedio de, ponerle voz a todo eso que está pasando y comunicárselo a la población en sí. Entonces tomamos la decisión, nosotros antes de que se aprobase la ley habíamos lanzado una campaña que el lema era que no te tapen los ojos, que fue una campaña que tuvo mucho alcance y que sirvió para visibilizar todo el tratamiento o todo el trabajo que veníamos haciendo para la aprobación de la ley, y la lanzamos nuevamente bajo el lema que no nos vuelvan a tapar los ojos, con el mensaje clave como de si retrocede la ley, retrocede la salud y retroceden los derechos de la población, utilizando como un juego visual que nos vuelven a tapar los ojos. En su momento usábamos muchos como las etiquetas de los claims y la información confusa que tenían los paquetes de los productos procesados principalmente, y volver como a jugar con este mensaje de que si la información no va de frente, no tenemos información, que retrocedemos en nuestros derechos, en la información, en lo que ya teníamos como ganado, justamente esto que decían antes, ¿no? Como en el retroceso. Y hay una página. Tenemos una página, la página es etiquetadoargentina.org. La página funciona como un recurso, como un espacio que tiene muchos recursos
desde información de la ley, de información básica de, bueno, qué contempla la ley, y todas las noticias y novedades que vamos teniendo en el marco de estas instancias de retroceso que está sufriendo la ley. Hay información sobre las disposiciones que se presentaron desde la ANMAT, hay información sobre todo esto que estuvieron compartiendo hoy, digo, en la mesa muy claramente, de todo lo que significa como todo lo que está pasando en Mercosur, y todas las o sea, como que el objetivo de la campaña es poner en conocimiento y ponerle de vuelta el tema en agenda para que la población también se apropie de lo misma, porque justamente es la población la que tiene que también exigir la defensa a su derecho. ¿Hay imágenes o algo que se pueda Tenemos compartir? algunas imágenes para compartir. Porque también invitar a quien quiera replicar la campaña en sus redes sociales. Sí, en la página hay como acceso también a estas piezas gráficas que se pueden descargar, se pueden compartir, están en distintos formatos. También desde o sea, tenemos por un lado la página, pero desde nuestras cuentas, desde cada organización, también estamos haciendo una serie de publicaciones que van teniendo como un hilo de información, bueno, de dónde estábamos, las disposiciones de la ANMAT, la información de lo que viene pasando en Mercosur, y también es un espacio en donde vamos a ir compartiendo la información que vayamos recolectando de todas estas instancias que vamos teniendo, de la participación que vamos a tener, que tiene FIC y FAGRAN como observador de las reuniones próximas. La idea es que sea como un canal también de comunicación, porque justamente como está todo tan hermético y no hay como instancias más oficiales o de información para la población, que sea una herramienta para que exista ese ida y vuelta. Bueno, buenísimo, porque en la página entonces hay un reservorio de información y herramientas para que quien quiera las descargue y lo pueda compartir. ¿Algún hashtag? Usamos mucho el hashtag tipo etiquetado, que no nos vuelvan a tapar los ojos. Pero el lema, si retrocede la ley, pierde tu salud. Exactamente. Es el mensaje con el que queremos llegar a toda la población y a la mayor parte de los colegas y otros militantes por la ley que quieran sumarse a esto para compartir y que se visibilice esto que está pasando, que no es visible, porque lo peor de todo es que nos vuelven a tapar los ojos con una metodología que también completamente de espaldas a cualquier discusión pública que se pueda dar. Y eso, y como decía Marito hoy, no se puede dar vuelta atrás. Si esto se sanciona o se resuelve en el ámbito del Mercosur, es muy difícil revertir la situación. Sí, capaz también agregar que en la página, como esto es una campaña que venimos llevando en conjunto con todas las organizaciones, están también los contactos de las distintas organizaciones, tanto sus redes como sus páginas oficiales, porque también un poco de esto es hacer un poco más de ruido y también que con esta campaña podamos lograr llegar a algún medio y darle más visibilidad, o como cuanto más visibilidad y más exposición podamos hacer al trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones, pero que el objetivo es como que, bueno, que se visibilice más. Entonces también si hay algún contacto o se quiere más información, digo, ahí están todos los contactos de cada organización para que se pueda dar respuesta o más información. Sí, los equipos de etiquetado de cada una de las organizaciones a disposición para seguir informando, para seguir asesorando y para seguir acompañando esto. Bueno, agradecer a todas las organizaciones que se sumaron hoy a este streaming Somos FAGRAN, que cumple un año, porque arrancamos el Día Mundial de la Alimentación del 2024. Sí. Casualidad, pero estamos acá. Yo cuando me di cuenta, un año, no quiero ver del video de hace un año y cómo pasó el tiempo. Gracias Belén. Un gusto. Bueno, gracias por la invitación y recalco lo que decía Flor, de invitar a que la gente esté sensibilizada, porque la verdad es que nos abarca a todos esta problemática. Todo lo que son las campañas es
para empoderar a las personas con información, esa información que nos quieren sacar de los envases, de las reuniones que tienen a nuestras espaldas, y nosotros tratamos de contrarrestar esto sensibilizando sobre lo que está sucediendo, sumando actores, porque así como la ley fue una conquista colectiva donde cada persona desde su lugar sumó a que la ley avance, en esta ocasión necesitamos lo mismo, necesitamos apoyo de organizaciones, de nutricionistas, de personas de comunidad educativa, de personas que trabajen en producción de alimentos, ya sean huertas, en agroecología, o sea, cada actor de la sociedad en esto importa, y estaría bueno que se acerquen para poder aunar fuerzas. Y si son de otros países también, porque esto la verdad es que ya es un asunto regional. Entonces, nada, eso, aunar los esfuerzos para luchar por algo que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos llevó y representa el futuro de tantas personas. Gracias, Belu. Marito, gracias por sumarte. No, muchas gracias. Primero, feliz cumpleaños por el stream. Pensé que por el cumpleaños de Belén, que también, 16 de octubre. Bueno, también. Y el mío, 17. Pero no hay que decir feliz cumpleaños antes, porque dicen que es de mala suerte. Solo el mío, entonces. Sí cerrar con dos mensajes que un poco me parece que la campaña que estamos haciendo entre todos y todas apunta a eso. Es, más allá de todos estos caminos y tecnicismos que recorrimos hoy, decir que la ley efectivamente está en riesgo, que la ley ya ha sido debilitada y corre serio riesgo de debilitarse aún más todavía. Y también recalcar que esto es muy importante, pero en un montón de niveles, porque no es solamente derecho a alimentación, salud e información, que es fundamental, sino que cuando hablamos de esta ley estamos hablando de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de evitar muertes, estamos hablando de evitar pérdida de años de vida, estamos incluso hablando del sistema sanitario argentino, porque todas las enfermedades que se generan por estos consumos u otros los tiene que afrontar el sistema público de salud. Entonces, ahora que está tan en discusión cómo financiamos todo y demás, bueno, también cómo vamos a abordar los determinantes sociales para que la gente no llegue a esas situaciones. También estamos hablando de eso cuando hablamos de la ley de etiquetado. Así que muchas gracias y, como decían, los invitamos a todos y a todas a acompañarnos en esta defensa que seguiremos haciendo. Bueno, gracias Marito, gracias Flor. Gracias. Por compartir lo de la campaña. Gracias Laurita, que quedaste atrás de cámara, pero estás ahí siempre, copiloto. Y gracias a todos los que están del otro lado escuchando el streaming Somos Fagrán, y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.